Continuamos esta noche en Los Operadores y bueno, la gran pregunta es, del año pasado a la fecha, ¿ha habido más charlatanes, menos? ¿Cómo se ha comportado sobre todo la vigilancia que hace el colegiado para que sí, la persona que vamos y consultamos sea un psicólogo de verdad? Bueno, de que ha crecido, eso es indudable. ¿Hay más charlatanes? Claro, yo calculo. No hay una estadística oficial, pero de que lo hay, y lo vemos en la televisión, en algunos medios de información, como los fenómenos psicológicos se lo atribuyen a los astros o se lo atribuyen a aspectos de magia, y lo peor del caso es que sí hay gente que paga esos programas. ¿Y quién está atrás? Pues los usuarios. Eso es un hecho. Y ya que ha crecido de una manera impresionante. Precisamente aquí el papel del presidente o del colegio en donde estamos, que busca precisamente regular la profesión, buscar criterios para que los profesionistas del área de la salud mental y los psicólogos tengan un ejercicio ético y profesional, porque hasta dentro del gremio también hay charlatanería. A ver, Elizabeth, pero cuando alguien va o sugiere que vaya uno al psicólogo, pues el psicólogo como que a veces no está muy de acuerdo y le pone por ahí una revolcada al paciente que dice, no, bueno, yo fui a que me ayudaran y salí peor. ¿Cómo se tiene que manejar esto? Porque al final del día eso dice, no vayas con el psicólogo, porque además de que... Sí, claro. Sí, suele suceder que yo he escuchado así que no, es que mi cuñada fue y salió peor. Lo que pasa es que no fue un manejo adecuado desde un principio, todo va por pasos. Entonces hay psicólogos, pseudopsicólogos que se dicen, yo te voy a ayudar, y ya los están confrontando cuando ni siquiera se está concretando. Primero escuchar cuál es la problemática que le está originando a nivel de su alrededor, pues ya sea laboral, familiar, social en este caso. Entonces ya atropelladamente el que se dice psicólogo ya está confrontándolo tan rápido, y no, hasta dando consejos, interpretando rápidamente, así como yo te arreglo en 3 minutos para que te reveles. Entonces estas personas pues salen más conflictuadas de lo que debe ser, e incluso ya no regresan porque ellos mismos ya se sienten como que le echaron leña al fuego. Entonces aquí por eso el psicólogo preparado está preparado y capacitado para las terapias y llevar un proceso lento, no de que en todo y en una sola terapia ya te di yo hasta la varita mágica para que pongas en orden a toda tu familia o a todos los que están a tu alrededor, porque pues no, todo lleva un proceso, y esos vienen siendo los psicólogos que llegan a tener éxito, y por recomendación después estas mismas personas, mira, yo fui pero a paso lento, pero me sentí muy bien, porque pues no es todo de golpe, o sea, todo lleva procesos, los psicólogos profesionales. Oye, pero entonces, Efraín, todos tenemos que ir a un psicólogo, ¿es lo más recomendable con la vida que llevamos? ¿O tiene que ver con otros factores? No, es muy recomendable ir con el psicólogo, por lo menos, como decíamos hace rato, un poco de higiene mental, un poco de lavarnos, así como nos lavamos la mano, un poco darnos una buena sacudida a nuestros procesos, pensamientos, ideas, motivaciones, etcétera, ¿no? Es muy importante, me parece, asistir al psicólogo porque te brinda la oportunidad de ser mejor de entrada, ¿no? Para alguien que ni siquiera tiene problemáticas serias, está bien en su casa, alguien dirá, oye, para mí, bueno, simplemente tienes la oportunidad de ser mejor. Ahora imagina con alguien que tiene un conflicto severo de pareja, alguien que tiene un familiar con depresión, alguien que tiene aún una persona con alguna psicosis o una esquizofrenia o algún problema alimentario o algún problema de violencia. Bueno, indiscutiblemente ahí sería vital que este sujeto o estos sujetos asistieran a un proceso, ya sea psicoterapéutico o de orientación psicológica, ¿no? Pero es muy recomendable ir con el psicólogo. Pero esta parte que tú mencionabas es verdaderamente sensacional. De repente a veces pues ir al psicólogo pareciese contraproducente, ¿no? Porque, como bien Blas lo dice, la psicología es un área tan sensible en donde todo mundo tiene una opinión sobre la psicología, todo mundo, ¿no? Y la tienes porque la vida te lo da la experiencia, o porque eres papá, o porque indiscutiblemente tienes una razón del por qué dar una opinión sobre los elementos o la psicología en particular. Pero además creemos que nuestra opinión es experta, ¿no? Sí. Es decir, no solo opino, no, sino además verdaderamente creo que así
así debe ser el comportamiento y así es la vida y así son las relaciones humanas. Y luego la otra parte, como bien Blas lo decía, puede haber psicólogos que después se certificaron o se graduaron de una escuela, de una universidad y tienen el título de psicología, pero como cualquier otra profesión hay que estar actualizándonos, ¿no? Decidieron no actualizarse, decidieron quedarse en donde están y de repente no sabemos qué cosas nuevas hay en esta ciencia y en esta disciplina que es la psicología y vamos aplicando patrones que hoy ya no utilizamos, ¿no? Por ejemplo, términos que hace un siglo utilizábamos, como el término de neurosis, por ejemplo, es algo que hemos compartido. Bueno, el término de neurosis está bien en el siglo pasado, ¿no? Cuando es hasta agresivo, ¿no? Tú eres un neurótico, ¿no? Sí. Hoy, por ejemplo, hemos evolucionado en ese sentido, ¿no? El término para asignar a una patología, como puede ser la neurosis, es una categoría, es decir, si tienes un trastorno o alimentario o un trastorno del estado de ánimo, habría que especificar y además cada uno de ellos requiere toda una ciencia, un protocolo, una serie de psicometrías que aplicamos, una serie de entrevistas, una serie de contacto con familiares para poder llegar de entrada a un diagnóstico y a partir de ahí a derivarlo, inclusive a lo mejor yo mismo atenderlo con un proceso terapéutico con un objetivo en particular. Ese sería más o menos una metodología, pero de repente hay alguien que es muy bueno para hablar, para sociabilizar, para relacionarse y dice, oye, pues esto está como chévere, está padre, pues vamos dando terapias o vamos dando terapias grupales o de ahí podemos saltar a un montón de cosas como la psicomagia, como las energías, hemos pasado desde una parte científica a un desastre. Ese es el peligro en el cual nuestros pacientes o nuestros clientes pudieran caer, ¿no? En no tener estar en manos de un profesional de la psicología. Nuestra labor en el colegio primero es asegurarnos que todos nuestros agremiados sean psicólogos, es decir, que hayas salido de una universidad que te otorgó un título y una cédula profesional. Después que entres en procesos de certificación, como lo hace un odontólogo, un médico, es decir, cada cierto tiempo te tienes que estar certificando y eso implica estar actualizando, yendo a congresos, yendo a cursos, yendo a conferencias, etcétera, que te va a dar pie para seguirte manteniendo en esta profesión. Entonces, mucho de lo que nosotros haremos en el colegio, lo que estamos haciendo es tener esta vigilancia, ¿no? Y que la sociedad pudiera decir, oye, así como tú quieres hacerte, no sé, un tratamiento cosmético con un cirujano plástico que hubo un tiempo que se puso de moda, pues pídele su certificado, que pertenezca al colegio, que tenga la especialidad. Lo mismo yo le diría a la gente, oye, si vas a ir con un psicólogo, si vas a ir con un terapeuta, pídele que te enseñe su cédula, ya sea federal, su cédula estatal, como psicólogo, que posiblemente a lo mejor también su cédula como un psicoterapeuta. Un psicoterapeuta es que estudió una maestría, un doctorado en X disciplina, y eso puede ir más o menos garantizando, pero luego no tenemos esta cultura, pues, de estarle pidiendo y exigiendo a un psicólogo este tipo de cosas, ¿no? Eso me queda claro, pero hay un grupo poblacional que se vio afectado por estos pseudopsicólogos. ¿Cómo es que ustedes, colegiados, han hecho algún tipo de estrategia, Blas, para que estos regresen al consultorio, sí, pero con verdaderos expertos? Porque han sido tocados por un problema que fueron a exponer y luego fueron tocados por un asunto que tiene que ver con quien entregaron confianza y no le resolvió, al contrario, les hizo más grande el problema y muchos de ellos hasta desfalcados, ¿no? Sí, de hecho esto es algo verídico y también hay que decirlo con mucha claridad, como lo decía nuestro Efraín. El ser psicólogo no garantiza ser psicoterapeuta y un constructo social ha sido en torno a que el psicólogo es un psicoterapeuta en automático. Un psicólogo estudia el comportamiento, hace psicometría, hace psicología de la salud, hace investigación, docencia, pero las afecciones psicológicas es profeso de un psicoterapeuta, alguien que estudió una especialidad en el área. Y aquí estas situaciones se han generado mucho porque, bueno, un psicólogo que sale sin una formación adecuada, sale y pasa lo que nosotros a veces le llamamos cotidianamente transferencias de emociones. Es decir, ¿qué va a pasar con un psicólogo que no tiene una claridad, que realmente su espíritu era la formación interna primero, un trabajo personal? ¿Qué se va a pasar cuando se enfrente con una situación análoga, que es lo que nosotros le llamamos el trabajo de la transferencia y la contratransferencia? Algunos le llaman, bueno, esa formación individual que debe tener el psicoterapeuta y que no debe de llevar a la otra parte. Aquí
desafortunadamente se dio un boom en el asunto de la psicoterapia. Muchos psicólogos se metieron a hacer psicoterapia y los resultados pues son claros. Hubo mucha gente que empezó a hacer que esta profesión se viera como algo en donde estaban peor los psicólogos o llegabas peor a la psicoterapia que como habías llegado, pero afortunadamente ya se ha venido profesionalizando, es decir, ya hay cédulas en profesiones del Estado donde dice psicoterapeuta, en donde ya es una especialidad. Claro. Cuando antes decías tú, bueno, pues ¿de dónde salió este psicoterapeuta? Si es más, me tocaron alumnos que no iban a clase porque tenían pacientes que atender. Entonces, de esa dimensión en el problema. Entonces, esto se ha venido profesionalizando, vienen los procesos de certificación, viene el Tratado de Libre Comercio que habla en su apartado de las profesiones sobre la importancia que los psicólogos ya se tienen que actualizar. Ya hay leyes donde ya la dirección de padrón y licencias ya sanciona a los consultores que se le llaman consultorios patito, ya la Comisión de Arbitraje Médico, ya hay más observación de esto, ya hay un delito, es profeso, que se llama responsabilidad técnica y profesional para quien ejerza una profesión sin tener los conocimientos es profeso de esa área. Ya ha venido caminando, hace unos días aquí estuvo el director de profesiones, ¿te acuerdas? Donde él hablaba que ya se iba a manejar una cédula con distintas modalidades, es decir, la cédula se va a tener que cambiar cada determinado tiempo para mostrar que se está actualizado en el área. Va caminando esto y bueno, pedirle a la población en este caso que tenga confianza, que los psicólogos que están colegiados, en este caso en el Colegio Estatal de Psicólogos, pues es gente que está en una norma ética, legal y de responsabilidad social. Bueno, me queda prácticamente un minuto y la pregunta es, para quien me la quiera contestar, ¿el psicólogo va al psicólogo? Porque al final del día, pues me imagino ahí que cada caso... De entrada es un acto de congruencia, ¿no? Y tú sí vas a un psicólogo. He ido, inclusive durante mi formación fui al psicólogo, salí y fui con el psicólogo. Hoy en la actualidad no voy al psicólogo, pero seguramente si me encuentro en una situación de crisis, acudiré a un colega. O sea, hay higiene mental con Efraín. Claro, sí, ¿no? Debe. ¿Psicóloga? Claro que sí, debe de haber seguir con un proceso, porque no nada más es como dicen, cuando está uno en la carrera, que es cuando ya le sugieren a uno que empiece ya uno a trabajar sobre lo de uno. La vida sigue caminando y los problemas no dejan de presentarse. Te vas a presentar con un problema, con otro, y como dice el psicólogo, las crisis, no puedo ser yo psicóloga de mí misma. Sí, no. Sería mentirme a mí misma. Entonces aquí es también el psicólogo, sí va al psicólogo también. Gracias. Definitivo. Incluso yo tomo la teoría de Jorge Bucay, que hace unos días nos decía en una entrevista, él le llama la terapia para sanos. Incluso él dice, incluso a veces pareciera que todo está bien, pero es un problema de percepción y el hecho de ir con un psicólogo no necesariamente es porque estás en un trastorno emocional al punto del suicidio, sino que también él le llamaba terapias para sanos. Estando sano puedes ir como un aprendizaje a la terapia, ¿no? Pues yo quiero agradecerles que hayan estado con nosotros esta noche, a Blas Jasso, a Efraín López Molina y a Elizabeth Montes Pasillas. Gracias por habernos acompañado. La recomendación es esa: todos hay que ir al psicólogo, aunque sea ir a conocerlo, saludarlo, quien quite y usted se quede, y entonces después pues empiece a conocer cómo es que funciona el mundo, pero ya no cómo uno quiere hacer que funcione el mundo, que ese es un asunto importante, ¿no? Y aquí es importante también hacerle una invitación a las personas que nos ven, que bueno, va a haber un evento en estos días, el día 23 de mayo, a las 3 de la tarde se va a entregar el Premio Estatal de Psicología. Precisamente la intención del Colegio Estatal de Psicólogos e Intervención de Jalisco es que se va a premiar a los psicólogos destacados, a las gentes que han sabido ir en esa congruencia. ¿Y a los de aquí alguien recibe premio? Ya lo hemos recibido algunos. Entonces, esa congruencia la marcamos a través de este evento que está haciendo el Colegio de Psicólogos Estatal. Pues muchísimas gracias. El productor necesita ir a un psicólogo, por efectos de que ya nos está diciendo que ya nos vamos. Gracias por su atención. Soy Ramiro Escoto, está usted informado. La próxima semana otro más de Los Operadores. Que descanse, buenas noches.